Nadie conoce el origen del viajero. Nadie recuerda su rostro, su voz o siquiera su sombra. Algunos dicen que no nació, sino que fue arrojado al mundo como un susurro olvidado por los dioses, como un pensamiento que quiso desaparecer y no pudo. Lo cierto es que camina, siempre camina. No mira hacia atrás porque atrás ya no existe. No mira hacia adelante porque no espera nada. Solo pone un pie tras otro y deja que la tierra le hable. Él no tiene nombre. Lo perdió en alguna tormenta del alma. Se le borró entre las grietas de alguna traición, en el frío de alguna noche sin final. Y desde entonces ha sido un hombre sin pasado, un testigo del presente, un eco que la realidad se niega a acoger. Pero no está solo. Camina contigo, camina en tu historia, porque todos somos en algún punto de la vida ese viajero que olvidó quién era, ese que sobrevive sin saber por qué, que respira entre ruinas interiores y que busca sin saber qué. Este no es un cuento, es una revelación disfrazada de silencio. El dolor no le sorprendió, no fue una herida repentina, fue un huésped que llegó sin anunciarse y decidió quedarse. Se instaló en sus huesos, en sus pensamientos, en sus despertares vacíos. Aprendió a hablar con él, a cargarlo sin quejarse, a mirar al horizonte con el alma hecha cenizas. Porque cuando uno sufre mucho tiempo, deja de pelear contra el sufrimiento y empieza a bailar con él. Y ese fue el primer cambio en su interior. No el momento en que venció al dolor, sino cuando dejó de pedirle explicaciones. El viajero comprendió que no todas las heridas se cierran y que no todas las preguntas merecen respuestas. Aprendió a respirar sin oxígeno, a caminar en medio de la niebla, a encontrar sentido en lo que parecía inútil. Cada paso era una forma de resistencia, cada silencio una forma de sabiduría. Y así, en su andar sin rumbo, encontró algo más valioso que la felicidad, la capacidad de seguir, incluso roto, incluso vacío. Porque hay una forma de fuerza que no grita, que no se impone, que no necesita testigos. Es la fuerza del que cae 1000 veces y no celebra cuando se levanta, pero se levanta igual. Una noche sin luna, mientras el viento parecía arrastrar voces antiguas entre las ramas, el viajero se detuvo, no por cansancio. Él no se detenía por eso. Se detuvo porque sintió algo que no sentía desde hace años, la posibilidad de rendirse, no como una debilidad, sino como una tentación. La rendición se disfrazó de descanso, de alivio, de consuelo. Le susurró que tal vez ya había sido suficiente, que tal vez nada cambiaría aunque siguiera. Y por un instante, solo por uno, el viajero creyó que rendirse era sabio. Pero entonces escuchó otra voz, más débil, casi imperceptible, que venía desde lo más profundo de su pecho. No era una orden, no era una promesa, era apenas un murmullo que decía sigue, sin argumentos, sin razones, sin premios. Solo sigue. Y él entendió que eso era la fe, no en un Dios, no en un destino, no en una victoria futura. Fe en el acto mismo de avanzar, en el misterio de seguir caminando aunque todo parezca perdido. Porque hay momentos donde seguir es más divino que vencer y más humano que entender. Cada lugar al que llegaba era un reflejo de sí mismo. Ciudades deshabitadas, caminos borrados por la lluvia, árboles secos que parecían haber olvidado cómo florecer. Todo era metáfora, todo era espejo. No había distinción entre el mundo y su alma. Lo que estaba roto afuera estaba deshecho adentro. El viajero nunca hablaba de su pasado. No porque no pudiera, sino porque sabía que las palabras mienten cuando tratan de nombrar las heridas. Las cicatrices profundas no tienen nombre. Y las memorias que duelen demasiado se esconden en el cuerpo, en los huesos, en el aire que respiramos con dificultad. Así que caminaba en silencio, y ese silencio era su idioma, su escudo y su verdad. Algunos lo miraban con compasión, otros con miedo, pero nadie podía entender que su dolor no era algo que quisiera soltar. Era lo único que le recordaba que estaba vivo. A veces, el sufrimiento se convierte en hogar, y el verdadero exilio es imaginar una vida sin él. Una vez encontró un niño sentado en el borde de un pozo seco. El niño no lloraba, solo miraba el fondo vacío con una calma que dolía más que el llanto. El viajero se sentó a su lado y preguntó qué buscaba. El niño respondió que había arrojado su esperanza al pozo, hacía mucho tiempo y que estaba esperando a que volviera. El viajero no dijo nada, solo se quedó allí con él en silencio, porque entendió que hay dolores que no se curan hablando, que hay esperas que no terminan con respuestas. A veces lo único que se puede ofrecer es compañía, y esa fue su primera lección de sabiduría sin palabras. El mundo está lleno de pozos vacíos, y también está lleno de personas que se asoman a ellos todos los días, esperando recuperar lo que alguna vez arrojaron con rabia o con miedo. Pero pocos entienden que lo arrojado no vuelve. Lo que sí vuelve, si uno permanece en silencio, es la posibilidad de ver el pozo como una herida que enseña. No como una cárcel, no como un final, sino como un espejo.
Cada noche el viajero dormía bajo estrellas que parecían tener cicatrices, cielos turbios, astros mudos, constelaciones rotas por la memoria. Y en medio de esa oscuridad comprendía que la vida no estaba hecha para ser entendida, sino vivida, que no existe mapa para el alma herida, que la filosofía más profunda no nace en los libros ni en las aulas, sino en la mente del que sufre y no se rinde. Porque hay pensamientos que solo aparecen cuando uno ha tocado fondo, reflexiones que no nacen en la comodidad ni en la abundancia, sino en la soledad, en la caída, en el vacío. El viajero no estudiaba, no leía, no memorizaba, pero sabía. Sabía del dolor, del silencio, de la espera, del renacer. Su sabiduría era cruda, vivida, tallada a fuego en su espíritu. Y esa era la única filosofía que realmente importaba, la que se escribe con lágrimas y se recuerda con cicatrices, la que transforma el alma en un templo silencioso donde el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un día encontró una puerta en medio del bosque, una puerta sin paredes, sin casa, sin marco, solo una puerta de madera vieja sostenida por nada, en medio de la nada. Se quedó frente a ella durante horas. No sabía si debía cruzarla. No sabía si había algo al otro lado. Pero la puerta parecía hablarle. No con palabras, sino con su presencia absurda. Porque a veces la vida nos muestra puertas sin sentido. Decisiones que no sabemos si tomar. Caminos que no garantizan nada. Y allí entendió que toda puerta es una metáfora. Lo importante no es lo que hay del otro lado, sino el hecho de atreverse a cruzar. Así que la cruzó. No porque supiera a dónde iba, sino porque había aprendido que el peor lugar para el alma es quedarse donde no crece. Y a veces, avanzar sin saber es la única forma de no morir por dentro. El misterio no es un enemigo, es un territorio sagrado donde solo caminan los que han perdido todo y, sin embargo, siguen caminando. El viajero no tenía reloj, no contaba los días. El tiempo había dejado de tener sentido desde que comprendió que la verdadera batalla no era contra el paso de las horas, sino contra la inercia interior. Contra ese impulso que nos paraliza cuando no tenemos certezas, porque el ser humano no teme tanto a lo que sucede, sino a lo que no comprende. El miedo nace del abismo que hay entre lo que sentimos y lo que no podemos explicar. Por eso muchos prefieren quedarse en la superficie, distraerse, huir hacia la comodidad. Pero el viajero había elegido lo contrario. Había abrazado la incomodidad, el misterio, el sinsentido, no porque fuera masoquista, sino porque en esa oscuridad había encontrado una chispa. Algo invisible que le daba fuerzas, una voluntad que no venía del pensamiento sino de un rincón profundo del alma. Algunos lo llaman instinto, otros lo llaman fe, pero él lo llamaba verdad. Y su verdad era simple: si puedes seguir caminando, hazlo. Incluso si no sabes por qué, incluso si nadie te espera. Una anciana se le acercó un día mientras él descansaba bajo un árbol seco. Ella cargaba una caja sellada pequeña, cubierta de polvo. Le dijo que la había llevado durante décadas sin abrirla, porque no se sentía digna de lo que había dentro. El viajero le preguntó por qué se la mostraba a él, y ella respondió: porque tú no huyes del dolor, y eso te convierte en alguien que podría comprender lo que otros no quieren mirar. El viajero tomó la caja, la sostuvo por unos minutos, pero no la abrió. Solo la apoyó sobre su pecho y cerró los ojos, y comprendió que hay verdades que no necesitan ser reveladas. Hay misterios que no están hechos para entenderse, sino para ser sentidos. La caja no era importante por su contenido, sino por el peso que representaba. Cada persona lleva una caja invisible, una historia, una culpa, un secreto. Y a veces, solo necesitamos que alguien nos diga que no estamos locos por cargarla, que no estamos solos en nuestra oscuridad, que nuestra caja no nos define, pero sí nos humaniza. Una noche soñó que caminaba por un desierto sin fin. El sol no salía, y la luna era solo una sombra. Cada paso era un eco de su pasado. Cada huella en la arena un recuerdo que no quería recordar. En ese sueño todo era gris, y los rostros que encontraba no tenían ojos, solo bocas que repetían preguntas sin respuesta. Despertó sudando, con el corazón agitado, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no solo huía de su pasado, sino también de sí mismo, porque no hay mayor laberinto que el que uno construye con miedo. No hay mayor prisión que la identidad que no se quiere habitar. El viajero había olvidado su nombre no por accidente, sino por necesidad, porque había comprendido que a veces uno debe renunciar a lo que cree ser para descubrir lo que realmente es. El nombre, el rostro, la historia, todo eso puede perderse. Pero el alma, cuando decide caminar, siempre encuentra un nuevo lenguaje, una forma nueva de nombrarse sin palabras. Los días eran largos y las noches eternas. Y sin embargo, algo en su interior empezaba a cambiar. No de forma brusca ni heroica. Era un cambio invisible, casi imperceptible, como la brisa que antecede a una tormenta.
como una semilla que germina bajo tierra, lejos de todas las miradas. No era la esperanza lo que volvía, sino una extraña sensación de aceptación. No de resignación, sino de entendimiento. Entendía que la vida no estaba hecha para complacerlo, que el dolor no era una injusticia, sino un maestro implacable, y que su historia no necesitaba aplausos ni testigos para tener valor. Su existencia por sí sola ya era un acto de coraje, porque seguir caminando en medio de la oscuridad es una declaración silenciosa de amor propio, no el amor superficial que se vende en frases vacías, sino el amor que arde cuando todo lo demás se ha quemado, el amor que el alma siente por sí misma cuando decide no extinguirse en una aldea olvidada por el tiempo. Una mujer ciega le ofreció fuego. Le dijo que aunque no podía ver el camino, podía sentir cuando un alma estaba encendida. El viajero aceptó el fuego sin entender del todo. Lo guardó en un cuenco de barro, lo protegió con su capa y siguió avanzando. Pasaron días, quizás semanas, y en algún momento se dio cuenta de que ese fuego no calentaba su cuerpo, pero sí su espíritu. Era una llama pequeña, constante, silenciosa. No brillaba mucho, pero nunca se apagaba. Y entonces entendió que la luz que más importa no es la que nos rodea, sino la que nace dentro. Porque incluso en la oscuridad más profunda, si uno lleva fuego en el pecho, puede ver lo suficiente para dar el siguiente paso. No hay linterna que reemplace a una convicción. No hay amanecer que cure una noche si el alma se ha rendido. El viajero ya no dependía del sol ni de las estrellas. Su fuego era suficiente.